Yo regreso a la universidad a hacer Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba por tercera vez, con estudiantes aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Drama, siempre dirigida por el profesor Sayas. Dean Sayas es un conocedor extraordinario de Lorca, de su poesía, de su drama, en fin, de toda la obra lorquiana. Y a mí, personalmente, me apasiona Lorca, lo he estudiado bastante, lo conozco bastante y, por supuesto, me apasiona él. Pues regreso, como dije, a hacer Bernarda Alba por tercera vez con estudiantes, con una diferencia, que en las primeras dos Bernardas yo estaba dando clases aquí en el Departamento de Drama, por lo tanto los estudiantes sí los conocía. En esta última, pues, no conocía a casi ninguno, exceptuando dos de ellos. Por lo tanto, el ajuste con el estudiante, pues, tenía que darme a conocer de alguna manera con ellos, que quizás pues conocían de referencia, o alguien le había dicho, o ellos pensaban. Pero la cuestión fue que la dinámica de trabajar con estudiantes no fue distinta, porque siempre a mí me ha gustado trabajar con los estudiantes, porque es un proceso de aprendizaje extraordinario. Aprendo yo, aprenden ellos, nos comunicamos, nos integramos, y en este caso no fue diferente en ese sentido a otras ocasiones, donde todos pues pudimos integrarnos, ellos escuchaban a uno, recibían las sugerencias que tú le dabas, y pues fue un trabajo muy bonito. En términos de actorales, con esta Bernarda, sí fue diferente. Tú te quedas con los personajes, cuando tú los haces la primera vez, el personaje nunca escapa de tu vida, se convierte en algo tuyo, que te va a acompañar siempre. Pero siempre, como todo personaje parecido un poco al ser humano, tú siempre le vas a ir descubriendo cosas, siempre engrandeces el personaje. Lo único que era un personaje ya más maduro, un personaje más en control de lo que estaba haciendo, y en términos actorales, pues facilita el que ya lo hayas hecho. Pero me gustó esta Bernarda, me gustó mucho más que las otras dos. Yo pienso que en esta Bernarda, yo tenía más controlada a Bernarda que en las dos anteriores. Más controlada porque pienso que como ya uno conoce el personaje, ya ha expuesto el personaje a un público en otras ocasiones, pues en este momento el personaje, pues, lo que uno hizo fue redondearlo, y me parece que también con la profesora Julia, que ya había hecho el personaje de María Josefa anteriormente, logramos una interacción que quizás no habíamos conseguido totalmente antes, aunque siempre hemos tenido una interacción muy buena cuando actuamos juntas, que me place enormemente trabajar con ella por su disciplina, por su compromiso, por su talento, por su respeto y por su amistad. Bueno, después de todo eso yo no sé qué voy a decir, porque ella lo ha cubierto bastante todo, y te agradezco esas palabras de corazón. Sí, añadiendo un poquito, que inclusive lo comentamos alguna vez de María Eugenia, fue que en esta ocasión sentíamos ese control que ella habla de una manera totalmente diferente, porque nos veíamos como que flotábamos. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? De que veíamos como que estábamos dobladas. Veíamos a María Josefa en el caso mío, y ella en el caso de ella, a Bernarda, a moverse en escena mientras lo estábamos haciendo. Una sensación un poco extraña, pero esa sensación a la misma vez es lo que da al actor el control del personaje. Anteriormente estábamos más pegados a ese personaje, más adentro. Ahora lo veíamos como que se movía, y teníamos ese control de pensar, aquí es que tengo que moverme para tal y decir tal y mover, y el dedo tiene que estar de esta manera y no de otra, porque lo veíamos, ¿sabes? Veíamos cómo se movía María Josefa, yo en el caso mío y ella, Bernarda.
Definitivamente siempre es una bendición, es la palabra, poder trabajar con estudiantes. Esa integración no se da en el trabajo profesional, porque hay una comunicación y no hay un miedo, ni envidia, ni recelo, es más bien una integración de estudiante y profesor que ya al principio está un poco marcada porque ellos se sienten un poco cohibidos al principio, es la profesora, pero según va pasando los ensayos se va como que entrelazando, como que uniéndose, y se olvida en esos momentos que uno es profesor y uno es estudiante, sino somos compañeros de teatro, y verdaderamente no hay envidia ni recelo en abrirse, que es tan difícil ese proceso de abrirse a alguien que está compartiendo el escenario con uno por no miedo, porque siempre hay miedo al fracaso, al que no se entienda el trabajo que uno está haciendo o al equivocarse. Y en ese proceso pues es una bendición estar con estudiantes, porque como dijo María Eugenia, a la misma vez uno está aprendiendo, a la misma vez que uno les da a ellos o les sugiere muy sutilmente, porque tampoco uno se quiere imponer al estudiante, porque es un proceso de creación y ese proceso lo tiene que pasar ellos, pero tal vez para que no se caiga, pues como ponerle la mano un poquito y decirle, mira, por ahí no te vayas porque te vas a caer, y empujarlo un poquito como a un hijo, ¿verdad? Que uno trata de sin imponer lo que ya uno ha vivido, tratar de dirigirlo, y ese proceso es increíble, y sobre todo porque te dan a ti también, ¿sabes? Hay esa comunicación donde te dan y te apoyan en ese proceso de la creación, que es como un parto, muchas veces con mucho miedo por esa trayectoria que uno va desarrollando, descubriendo, y el miedo a fracasar, ¿verdad? El que al enfrentarse al público, el público no entienda lo que uno está haciendo, o a lo mejor uno lo está haciendo mal, creyendo que está bien, haciéndolo bien. Así que en ese sentido yo creo que la diferencia más grande fue el ver ese desdoblamiento de los personajes y de verlo, que uno tenía control, como tú dijiste, total sobre él, aunque siempre está esa primera María Josefa, con todo el proceso de esa creación. En esta ocasión uno lo va pues puliendo y viendo ese desplazamiento del mismo. Bueno, aquí hay varias facetas en este tipo de trabajo con el estudiante, porque no solamente es el trabajo actoral, también estábamos trabajando con los maquillistas, eso fue un poco más adelante, ¿verdad? Con la cuestión del vestuario, con utilería. Entonces, participar de todo ese proceso y con todos esos estudiantes a diferentes niveles. Por ejemplo, dejando un poco la pregunta que me hiciste ahora, cuando estaban maquillando, pues yo sencillamente supervisé el maquillaje, les explicaba, en algunos momentos yo también maquillé a los estudiantes, sobre todo los personajes de envejecimiento, que son un poco más difíciles, y ellos vieron que el proceso, que uno también sabía maquillar y que uno les estaba enseñando. Yo les di clase en el camerino a muchos de ellos sobre maquillaje. En esa semana que Dean Sayan no estuvo aquí por los otros compromisos que tenía, nosotras enfocamos el trabajo de los estudiantes desde el punto de vista de interpretación de línea. Eso fue lo que hicimos con ellos, de cómo le podían sacar más al personaje, qué era lo que estaba haciendo el personaje, que en último caso la actuación es hacer, la actuación es qué es lo que yo estoy haciendo y hacerlo como el personaje lo haría. Entonces en ese proceso de descubrimiento, pues nosotras participamos con ella, obviamente también sacando nosotros, descubriendo cosas de nuestros personajes en ese proceso. Respondieron bastante bien, siempre se dan unos casos de un poco de recelo, pero en último caso se dan cuenta que uno conocía lo que estaba haciendo y que quería ayudarlas porque queríamos que la producción quedara bien. Sí, y sobre todo eso que tú dices es que lo importante pienso yo, es entender la palabra de este autor, en este caso pues Lorca, y una vez que tú la entiendes, cómo
se vuelve vida, ¿verdad? Y hay que hacerlo, punto. Y eso fue el enfoque que se le dio a ellos, ¿sabes? Porque ya estaba toda la dirección, ya estaba establecida por el profesor Saya. Simplemente fue que entendieran, porque a veces, aunque es español, a veces las cosas no se entienden de la misma esta generación con lo que en el momento en que le escribe Lorca. Y entonces ese proceso, aunque son detalles mínimos, pues el hecho de que estuviéramos discutiendo ese texto para que entendieran el significado de lo que estaba diciendo, se logró se logró el producto que se vio en escena, que lo entendieran y lo pudieran hacer, era lo importante. Porque es igual que cuando se trabaja el siglo de oro, está la palabra ahí, es español, pero no es el mismo vocabulario que usamos diariamente o ellos usan en su algo diario, y acercarlos a ese otro español, pues fue prácticamente lo que hicimos. Y romper esa barrera de que vieran de verdad que, como dice María Eugenia, que estábamos para ayudar, no para imponer ideas ni imponer estilos, sino simplemente pues ayudar. Y ese fue el proceso en el que tuvimos esa semana con ellos, tratando de que entendieran lo que estaban diciendo, que es muy importante para la actuación. Sí, porque estos personajes de Lorca son unos personajes sumamente complejos en su humanidad, y entenderlos no es fácil. Sí, porque no es una sola faceta, ¿verdad? Interpretarlos, tiene muchas facetas. Interpretarlos no es fácil tampoco. Personajes intensos, con una violencia, y cuando hablo de violencia no sencillamente estoy hablando de maldad, sino de una violencia emocional, y eso hay que descubrirlo, y una vez que tú lo descubres, pues es más fácil ir llevando el personaje, pero definitivamente Lorca es sumamente complejo. Pero Lorca para mí, como profesora, fue la primera experiencia teatral que yo tuve cuando llegué aquí a la Universidad de Puerto Rico, fue Lorca. Fue a ser la novia en Bodas de Sangre, y así, me estrené con ese personaje, también bajo la dirección de Dean Zayas. Difícil, doloroso el proceso para mí, que estoy empezando, y uno tiene que irse descubriendo y ver si uno realmente tiene talento para hacer esos personajes, ¿verdad? Y Lorca me enamoró su poesía, me enamoró las situaciones que él establece en sus que aparentemente personajes. son sencillas, pero son... Sí, y son personajes complejas. de carne y hueso realmente. Son personajes que calan profundo en las personas que los interpretan, y yo me imagino que en el público también. No son personajes distintos a los seres humanos que a veces nos encontramos en la calle, que a veces somos nosotros también, porque todos somos Bernarda, todos somos La Poncia, todos somos Martirio. O sea, todos esos personajes, todos nosotros los seres humanos compartimos, para mí y a mi entender, compartimos las mismas cosas a diferentes niveles, a diferentes pasiones. Todos somos capaces de envidiar a diferentes niveles, ¿verdad? Todos somos capaces de celar a otra persona, de añorar, de no escuchar a la otra persona cuando nosotros estamos desenfocados en el camino que llevamos, ¿verdad? Todos tenemos esa cualidad como seres humanos, y yo creo que los personajes, todos tienen de todo, todos comparten más o menos unas emociones similares, como dije, a diferentes niveles de expresión. Sí. Es la humanidad, ¿verdad?, de esos personajes que hace que uno se identifique tan fuerte con ellos y que sea tan difícil entonces llevarlos a escena, porque como tienen tantas, como bien dice ella, tantas características que tenemos, se hace también difícil poderse separar y ver, porque a veces nos vemos reflejados en esos personajes o identificados en esos personajes. Definitivamente su poesía y su humanismo es lo que creo que mundialmente, ¿verdad?, apasiona a la gente cuando lee Lorca y lo lee, lo escucha, lo disfruta, lo entiende. Es esa humanidad y ese llanto y esa nostalgia
y a la misma vez, pues, aunque en medio de las romerías y de las fiestas hay alegría, pero es la tristeza que muchas veces vive el ser humano, que la engaña, la disfraza a través pues, de otras acciones. Y además lo bien escrito que está también el sí, porque texto, es bien llevado. Que no se le Sí, escapa un sí. solo detalle. Tiene unas ocurrencias, Lorca, que uno tiene que reírse y llorar con él también. Esa escena de Bernarda con la Poncia, cuando la Poncia está tratando de decir que tiene un problema en la casa y Bernarda no lo quiere ver, y entonces la Poncia sigue con ese juego y Bernarda no lo quiere ver, y cuando Bernarda le dice pues no es así, ella dice bueno, pues está bien, no es así, si tú no lo quieres ver así, pues no es así. O sea que son situaciones que uno también de cierta manera, o el hábito lo ha vivido, en donde no queremos ver la realidad. O sea que eso es lo que hace tan increíble, de verdad, de esas escenas de Lorca. La Poncia también es un personaje extraordinario, fuerte, intenso también. Yo creo que como actriz te da la oportunidad de explorar también diferentes facetas del personaje, porque Bernarda no es que sea lineal, mucha gente lo ve lineal, pero para mí no es lineal. Ella tiene muchos momentos que uno puede explorar como actriz, para que no sea la cosa esa rígida todo el tiempo, porque no lo es un personaje bastante difícil también. Entonces, la Poncia, yo tuve la oportunidad de hacer la Poncia en Nueva York, ya eso fue en teatro profesional, después se hizo en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Y a mí me gusta mucho la Poncia, porque la Poncia es como que ella entra, sale, está en toda, aunque Bernarda siempre está presente en el pensamiento de todas, la que se mueve presente todo el tiempo es la Poncia. Y a mí me encantó la Poncia, porque la Poncia te da una facilidad, un caminar diferente, de fluir por todos los espacios, y como te dije ahorita, explorar diferentes facetas, porque puede ser fuerte también, donde puede imponer su criterio, donde tiene que bregar con Bernarda con una sutileza, porque le tiene miedo a Bernarda. Bernarda conoce cosas de ella. Que además es la autoridad. Es la autoridad, exactamente, es la autoridad. Pero también es muy pachanguera, muy bullanguera, le encanta el baile, le encanta los hombres lindos, le encanta el sexo, me encanta la Poncia, pues, me gusta muchísimo. Pero es diferente, son dos personajes diferentes. Que yo recuerdo en una ocasión que estábamos en Nueva York haciendo la Poncia, yo estaba haciendo la Poncia, Lidia Echevarría hacía Bernarda, y en uno de los ensayos, pues, Bernarda es la que tiene que contestar, y yo en el proceso, pues yo contesté por Bernarda, que parecía una línea de la Poncia, pero era una línea de Bernarda, fue una cosa simpaticísima. Pero la Poncia también, al tú hacer Bernarda y al ser la Poncia aquí para mí, para mi gusto y como actriz, me vacilo a Bernarda. Y haciendo Bernarda me vacilo a la Poncia, en el sentido de que conozco a los dos personajes. ¿Sabes la flaqueza de cada cual? Sí, y es interesante hacerlo los dos, pero en esta ocasión Bernarda me gustó mucho. Te quedó preciosa. Yo hubiera hecho las dos personajes a la misma vez, Poncia y Bernarda. Algún día exploren con eso, ¿verdad? Yo creo que definitivamente muchas veces los estudiantes están un poco reacios a hacer los clásicos, porque piensan que eso es algo pasé, sin darse cuenta que la maravilla de los clásicos es que cómo puede pasar el tiempo, ya sea en griego, sea Shakespeare, sea en este caso Lorca, mantienen vivo porque conocen la esencia del ser humano.
Y esa esencia del ser humano la vemos a través de toda la historia, cómo va evolucionando, que en la historia el hombre creemos que ha evolucionado y sin embargo seguimos siendo con las mismas problemas, con las mismas ansiedades, con las mismas inseguridades, con los mismos sentimientos. Y entonces al principio se ponen un poco reacios, otra vez un clásico, yo quiero hacer algo más moderno. Sí, pero una vez que se enfrentan a ese proceso de entender el clásico, descubren lo maravilloso que es y lo que les da las herramientas para poder hacer cualquier cosa después. Porque si tú dominas cualquiera de estos que ahora decimos estilo, pero en su momento pues era lo que se escribía, ¿verdad? Puedes hacer cualquier cosa. En la medida que tú puedas darle vida a estos personajes, en este caso pues el Lorca, que están distantes a ellos en su forma pues, como habíamos comentado ahorita, de hablar, y los pueden volver y hacerlos de ellos, pues van a poder hacer cualquier cosa, o le pueden dar vida a cualquier cosa. Yo entiendo que el entrenamiento aquí en la universidad, y cualquier universidad, tiene que estar presente en los clásicos, porque ellos son los que nos abren las puertas. Es como en el ballet, si tú no sabes hacer ballet, ¿cómo vas a puedes después bailar danza moderna? Tienes que romper lo antiguo para poder crear, ¿verdad? Y eso es un proceso, tienes que conocer lo viejo para poder romper y crear algo nuevo. Si no dominas una cosa, la otra pues no va a funcionar. Es un entrenamiento muy fuerte y sobre todo el tratar de romper en algunos casos pues las rimas, en el caso pues después del siglo de oro o el teatro griego, de romperlos y que se vean reales para el público de hoy en día, pero en ese proceso vas descubriendo y vas dominando lo que es la actuación. Además, el estudiante se tiene que involucrar en un proceso de investigación. Exacto, sí. Serio, profundo, que en último caso buscamos la formación del intelecto, el desarrollo del intelecto, el pensamiento crítico, esas herramientas para hacer investigaciones para poder interpretar un personaje. No se puede interpretar un personaje de teatro griego o de Shakespeare o Siglo de Oro, Lorca, René Marqués. No lo puedes hacer si tú no te mueves hacia esa búsqueda de ese momento histórico, de ese pensamiento que imperaba en ese momento. O sea, no es de la nada, no surge de la nada. No. El trabajo actoral final, el producto final que ocurre en estos montajes de los clásicos. Los clásicos definitivamente no se pueden olvidar. No se puede olvidar. Los clásicos hay que recordarlos, y no solamente en el teatro, en literatura, en inglés, en humanidades, en sociales, en derecho. O sea, los clásicos son los clásicos. Y además nosotros algún día seremos también clásicos. Por no decir antiguas. Porque eso jamás. Como siempre, en Bodas de Sangre o en los trabajos que hacemos aquí, Julio y yo siempre trabajamos en equipo, y Bando, el profesor Bando, que estaba dirigiendo entonces Bodas de Sangre, nos invita a que le trabajemos un prólogo, algo que es añadido al texto de Bodas de Sangre. Y él quería hacerlo, y nosotras pues muy gustosamente participamos de ese proceso y de ese proyecto. Lo primero que hicimos fue sentarnos a pensar y a estudiar qué es lo que nos presentaba el texto, qué es lo que él quería que surgiera en el texto, y fue cómodo porque además ese tipo de poesía, las cosas están dadas, porque es que Lorca te da las cosas, tú las descubres, ves las imágenes y lo haces. Entonces, Julio y yo participamos de ambas cosas, o sea, no es que solamente yo trabajo con la parte de la palabra y ella trabaja con la parte del cuerpo, trabajamos ambas de lo mismo. Y entonces vamos formando el concepto de lo que queremos hacer. Y esas imágenes. Básicamente es un resumen en ese prólogo de todo lo que ocurre en la obra. Los estudiantes muy dispuestos, los estudiantes reaccionaron de una forma extraordinaria en ese prólogo, se dieron,
por completo en ese trabajo. Y ese trabajo, aunque no estaba trabajando actoralmente, fue un trabajo bien bueno, fue un trabajo de mucho placer, y sobre todo la respuesta de los estudiantes fue única. Fue un trabajo bien bueno, un proyecto interesante en este prólogo. Sí, básicamente ya lo cubrió ahí todo. Siempre empezamos entendiendo la palabra, eso es básico, entender esa palabra y entonces encontrar las imágenes más fuertes para que a través de la palabra dicha y el cuerpo se vea en escena. Exacto. Y eso fue básicamente lo que hicimos, con esas imágenes las fuimos trabajando para que la palabra fuera cogiendo vida y las imágenes más fuertes pues se vieran en escena. Definitivamente es una dicha, de verdad, poder trabajar con estudiantes y a ese nivel de que se entregan de esa manera, de que se responden al ensayo, de que ponen su compromiso al proyecto que están metidos, y en este caso pues fue Boda de Sangre. Bueno, como ya no podía hacer Yerma, pues la vieja es una opción buena. No es que no pueda hacer Yerma por la edad, sino porque había otras opciones, ¿verdad? La muchacha que hizo Yerma, Yanilka, buenísima, excelente, y el muchacho que hizo Juan también, Anthony, buenísimos los muchachos. Ese grupo fue bien bueno también, porque un grupo que estaba bien comprometido con lo que estaba haciendo. Entonces cerraba la trilogía, Bernarda, Boda de Sangre, Yerma lo cerraba. Y entonces ese personaje pues se empezó desde cero. Ya Bernarda yo la tenía, pero la vieja yo nunca la había hecho. Por lo tanto, en esta oportunidad sí el estudiante se da cuenta que todos en el proceso actoral tenemos el mismo proceso. Como decía Julia ahorita, nos equivocamos. Yo estaba bien nerviosa, de verdad. Aparte que un personaje que me gusta muchísimo, porque es un personaje que se mueve por donde le da la gana y se ríe y se vive la vida y se lo disfruta. Y es un personaje diferente a todos estos personajes que Lorca tiene, que son bien restringidos, bien encerrados en sí mismos. Esto era lo contrario. Este personaje llenaba la escena. Y me gustó muchísimo. Disfruté este proceso, el trabajo de mesa que hicimos con Jorge, que tuvimos 2 semanas trabajando en esto. Nos dio la oportunidad de ir descubriendo, por lo tanto el trabajo de mesa es súper importante, porque tú entras al escenario ya entendiendo, por lo menos inicialmente, el personaje. Lo otro va surgiendo en la marcha, ¿verdad? El redondeo, los detalles y todas esas cosas. Jorge, me gustó mucho trabajar con Jorge, lo respeto mucho, lo quiero mucho, es un director muy serio, muy respetuoso, muy cuidadoso, lo disfruté de verdad. El hecho de que él haya sido mi estudiante en algún momento no hace ninguna diferencia. Él estaba como director y yo estaba como actriz. Y yo respeto el espacio y respeto mi espacio también. Y si a mí me llaman a actuar, yo voy a actuar. Si me llaman a hacer luces, pues yo hago luces. No me meto en otra cosa, ni me meto en nada que no me llamen. O sea, para eso está un director y tú tienes que confiar en el trabajo del director. Y yo desde el principio, pues sencillamente me dejé llevar como siempre hago en trabajos actorales. Y así que fue un personaje que me lo disfruté muchísimo, el público se lo disfrutó, el grupo fue excelente, de verdad que sí. Si en algún momento ellos me preguntaban algo, pues yo les decía con el conocimiento, pero yo nunca invado espacios, o sea, a menos que no me lo pidan. Entonces, lo de la romería, yo trabajé en la línea, la parte hablada en la romería. Y también fue bien disfrutable porque era un poco parecido a la vieja, porque la vieja hasta cierto punto participaba de la romería, porque estaban en esta, yo no sé si llamarle orgías, pero tú ibas a la romería a tener sexo con otros hombres, lo dice la palabra en Lorca, ¿verdad?
aquí vienen los hombres a conocer, aquí vienen las mujeres a conocer hombres nuevos y el santo hace el milagro. Pues eso era un fiesteo total. Y los estudiantes también se prestaron al disfrute de esa fiesta, de esa celebración, porque no es solamente la cuestión sexual, la cuestión de la fertilización, la cuestión de la tierra, un poco parecido a las fiestas bacanales del teatro griego. Y fue una experiencia buena también lo del montaje. Me lo disfruté, los estudiantes respondieron muy bien. Yo en las 3 producciones que se hicieron en este ciclo, estoy muy contenta con la respuesta de los estudiantes que quieren hacer, que se comprometen a hacer, que quieren aprender, que quieren que se les dé taller de trabajo, porque aquí es que se forman. Una vez que salen al teatro profesional, eso es otro mundo distinto, es otra cosa. Y aquí, mucha responsabilidad, siempre hay algunos elementos, ¿verdad?, pero no distraen del trabajo final, del producto, y Lorca siempre es bienvenido. Así que Jorge, como le digo, le doy las gracias. Yo quería trabajar con él, y yo se lo dije una vez que quería trabajar con él, y se te logró. Se me dio, y se le dio a él también, o sea que, dicho sea de paso. Bueno, que realmente yo me jubilé, pero nunca me retiré. Aquí todavía hay gente a quien yo quiero mucho, y a mí siempre me gustó enseñar, siempre, toda mi vida, desde que yo soy pequeña, desde que yo estaba en 2º grado, yo le enseñaba a los estudiantes de 1er grado. y quizás pues eso influyó bastante después en mi formación como profesional de la academia, aunque quería hacer otras cosas, ¿verdad? Pero finalmente terminé en esto que Dios dispuso para mí, gracias a Él. Siempre me gustó enseñar, siempre me gustó ver cómo el estudiante aprende. Entonces tú no te puedes resistir a la tentación, porque Dinsayas es mi amigo, y es mi director, y es mi compañero de trabajo, Julia también. Y yo tengo muchas memorias del Departamento de Drama y de la Universidad de Puerto Rico, y tú no terminas de dar nunca, y si tú tienes algo para dar, pues dalo. Si lo tienes y se te llama, es porque te quieren en ese espacio, porque entienden que tú tienes algo para ofrecer, y yo lo ofrezco. A mí me gusta el campo, a donde yo estoy ahora, me encanta trabajar la tierra, estoy aprendiendo muchas cosas de agricultura, porque yo entiendo que eso es importantísimo en esta época que estamos viviendo. Hay un terreno allí que se quiere desarrollar, ¿verdad?, para la producción de alimentos para este país, que eventualmente lo vamos a necesitar completo. Y es otra cosa, allá hay una soledad, allá hay y no soledad, no lo digo por malo, sino que es un retiro real, y cuando te llaman para venir a la universidad, pues entras en otro mundo. Hay que participar. Yo creo que mientras a ti te llamen para trabajar en algo que tú debes hacer, lo debes hacer. No solamente en la universidad, en cualquier comunidad que te llamen, cualquier pueblo que te llame para que tú trabajes, debes trabajar. Lo que tú tienes en tu corazón y del talento que tú tienes, a mí me parece que lo más inteligente que puede hacer un ser humano es compartirlo. Mira si son importantes los clásicos, que se hizo aquí en el Departamento de Drama, un foro que pienso que se debe hacer siempre después de las producciones. Sí. Cuando éramos estudiantes se hacía, cuando hicimos Platero y yo se hizo, después ha tenido sus momentos en que se hace y no se hace, pero definitivamente es importante que esa experiencia, después de ver la obra, compartirla con el público, que son los mismos estudiantes. Exacto. Pero mírate la importancia que te estaba tratando de comentar, María Eugenia, porque en ese foro estaban los intelectuales y conocedores del texto, ¿verdad?, nuestros queridos compañeros de estudios hispánicos. Exacto. Y estaban hablando su acercamiento al texto de Lorca, pero de una manera pues intelectual al mismo. Y nosotros
pues el acercamiento de nosotros que es más pues, en el entorno actoral y ver cómo esas dos cosas se tienen que unir, ¿verdad? Porque claro, como hemos dicho ya repetido en esta conversación, de la importancia de entender la palabra, para que esa palabra coja vida, que es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Exacto. Que la palabra coja vida. Y ese foro fue bien interesante de ver en la mesa la visión de los intelectuales y la visión de los actoral, de los actores, de cómo nos acercamos de dos maneras distintas a ese mismo texto y pues lo poníamos en escena en el caso de nosotros. Exacto. La integración entre los departamentos es vital para el funcionamiento de la universidad, donde todos sepamos qué se está haciendo en cada lugar. Aprendemos todo de todos y diferentes puntos de vista son importantes para tú formarte una opinión inteligente de lo que está ocurriendo en la universidad, de lo que está ocurriendo en los departamentos, y ese despegue de querer compartir lo que cada uno sabe dentro de su campo es importante. Y a la misma verdad, esa comunicación, ¿verdad? E integración le da la razón o ejemplo de las razones por qué tenemos que existir. Claro. Porque es la ayuda a la formación del ser humano. Claro, completo. Completamente, esa integración. Bueno, cuando hacíamos teatro rodante, cuando yo era estudiante, yo no sabía ese término de teatro rodante. Yo tampoco sabía que nos invitaban a lugares y nosotros íbamos con lo que estábamos presentando en este momento. Se iba a diferentes comunidades. Y universidades. Universidades al colegio de Mayagüez y nos quedábamos allá a dormir. Escuelas, sí, allí pasé una tormenta bien buena una vez que estuvimos en Mayagüez, que no pudimos hacer la presentación. Esa es parte de la experiencia y del crecimiento. Teatro rodante, también fuimos a Chamizal, recuerdo que fue la primera vez que fuimos al Festival de Siglo de Oro en Chamizal y tampoco sabíamos que estábamos compitiendo, por lo menos yo no sabía que estábamos compitiendo, la sorpresa fue que competimos y ganamos muchísimos premios y muchísimas cosas que le dio una altura al departamento de drama terrible, porque después se continuó yendo a ese festival. En este momento... Y se creó el nombre, o sea, del respeto de los pares de otras universidades para con el departamento de drama. Sí. Esperaban ver esas funciones, esas obras. Para mí es importante el teatro rodante porque el teatro rodante viaja a diferentes lugares, porque aún hoy, que se debe seguir con ese concepto de teatro rodante, como les dije, no solamente en las universidades, en las escuelas, en las calles, hay que llevarlo a las comunidades donde la gente no va a ver teatro. El Departamento de Educación, que antes era Instrucción Pública, ellos tenían el proyecto el concepto de teatro rodante. Yo trabajé allí un año y se iba por las comunidades con obras cortas, más enfocadas en los niños, donde la gente aprendía muchísimo, donde la gente veía teatro, donde yo estoy casi segura que muchas personas después dedicaron su tiempo a ser hacedores del teatro, con esa experiencia que tuvieron del teatro. Se iba a comunidades, íbamos a Maricao, íbamos a todas las regiones de Puerto Rico, a escuelas, a centros comunales, y es una parte yo creo que la universidad tiene la obligación de compartir estas experiencias con otras personas menos afortunadas que nunca van a ir al teatro a menos que tú no lo lleves, o quizás nunca van a ir a un concierto a menos que tú no le lleves esa actividad a sus pueblos y a sus sitios, y algún día, quizás cuando tú eres niño, ellos van a saber que escucharon algo que se llama teatro, porque por más comunicación que haya ahora, a través de la televisión, a través del internet, a través de los teléfonos inteligentes, todavía hay gente en Puerto Rico que no tiene acceso a esas cosas. Y no solamente Puerto Rico, nosotros hemos trascendido el ámbito
nacional, local, y nos hemos movido a otros espacios, ¿no? Que se ha ido a Santo Domingo, un teatro rodante, se ha ido a España, se ha ido a Inglaterra, se ha ido a Estados Unidos, y siempre con una buena aceptación, con reconocimiento del buen teatro que hace el Departamento de Drama, porque el buen teatro es un buen trabajo el que se realiza, porque de otra manera no iríamos a ningún sitio, ¿verdad? Y el 70 años de teatro rodante que se ha aprobado y que continúa es prueba, es evidencia de que es funcional y es necesario que nos movamos a otros espacios también, porque no es lo mismo tú estar en un espacio cerrado como un teatro, donde tienes un público que viene a ver teatro porque quiere ver teatro, a un público que nunca ha estado expuesto al teatro como una plaza pública. Yo recuerdo que nosotros íbamos a Centro Médico, se abría la plataforma del Centro Médico y bajo ese sol y con esos vestuarios que Gloria Sáenz nos ponía, se ahogaba uno de calor, ¿verdad? Nosotros hacíamos teatro rodante. Es que la experiencia es de ambas partes, ¿verdad? Es para ese público que no tiene ese contacto y para el estudiante que ve otro público y en otro espacio. Y entonces eso ayuda también, es bien importante para el desarrollo del estudiante, porque se enfrenta a que a lo mejor te tiren una bola o te tiren con algo, porque como está en un espacio abierto, o te piten o te griten, porque no está en ese espacio cerrado ¿verdad? Y tradicional de un teatro de una sala tradicional. Y aquí te expone al estudiante a tener que mantener ese personaje, mantener esa dinámica y esa energía mientras hay un montón de cosas, el carrito del helado, el otro pitando, y se envuelven. Lo impresionante siempre ha sido, con la experiencia cuando uno ha tenido afuera del espacio cerrado, que una vez empieza la escena, la gente se acerca y todo lo demás pasa a un segundo plano, porque el trabajo está bien hecho. Y eso es lo que ha hecho que el teatro rodante tenga 70 años de vida, la calidad. Además, es responsabilidad social. El Departamento de Drama, sí, su compromiso social, no lo puede olvidar, y eso el teatro rodante lo logra, sí, y cumple con ese dominio y con ese compromiso y esa responsabilidad que debe tener la universidad y que tiene la universidad. De educar, sí, de educar a todos los niveles, hay diferentes formas de educar. Exacto. Y el teatro es una.